Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Su santidad el Dalai Lama visitará Ladakh. Expertos de la ONU responsabilizan a China por la desaparición de tibetanos. El Sikyon inicia una visita a Alemania, Estados Unidos y Canadá. Una delegación de los Estados Unidos visita la Secretaría del Kashaj. El Sikyon y el presidente del Parlamento encabezan una reunión con la Asociación de Comerciantes Refugiados Tibetanos. El representante Karma Singhei inaugura un torneo deportivo en Sydney. Después de pasar su tiempo en su residencia desde que inició el brote de la COVID-19, su santidad el Dalai Lama acordó visitar y bendecir a sus devotos en Ladakh, en el norte de la India, entre los meses de julio y agosto. El lunes de la semana pasada, Thiksa Rinpoche del monasterio de Thiksey y el exparlamentario Thupten Sewang, actual presidente de la Asociación Budista de Ladakh, Shedu Yampa, solicitaron la visita durante una audiencia especial de su santidad el Dalai Lama en su residencia. El Sikyon Penpa Tsering recibió a la delegación en la Administración Central Tibetana luego de su reunión con su santidad el Dalai Lama. Thiksa Rinpoche y el exparlamentario indio Thupten Sewang también visitaron el Parlamento tibetano en el exilio. Un grupo de 6 expertos de la ONU ha expresado su preocupación y han responsabilizado a China por el arresto, la detención y la desaparición forzada del escritor tibetano Lobsang Lungdup, conocido por su seudónimo de D. Laden, el músico Lungdup Dragpa y el maestro Rinchen Ki. En una comunicación conjunta china enviada en febrero, los expertos de la ONU detallaron 3 casos específicos de graves violaciones de los derechos por parte de China en el Tíbet y expresaron además su seria preocupación por las acciones represivas de China contra un gran número de tibetanos por su legítima participación en la promoción de la cultura tibetana, incluso a través de la educación, y los actos de China contra los tibetanos que critican al gobierno chino en el Tíbet. Los 6 titulares de mandatos de procedimientos especiales de la ONU incluyen al relator especial en el campo de los derechos culturales, al grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, al grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias, al relator especial sobre la promoción y protección de los derechos a la libertad de opinión y expresión y al relator especial sobre cuestiones de las minorías. El Sikyon Penpa Tsering de la Administración Central Tibetana se embarcó en una visita oficial en 3 países, Alemania, Estados Unidos y Canadá, del 21 de abril al 12 de mayo de 2022. En los Estados Unidos, el Sikyon tiene previsto interactuar con jóvenes tibetanos y jóvenes profesionales. En la reunión se discutirá la Ley de Inmigración Tibetana de los Estados Unidos de 1990, en Revisando la Historia de la Comunidad Tibetana Estadounidense, donde los panelistas, incluidos Seth Burnett, Tenzin Namgyal Tetong y Rinchen Darlo, hablarán sobre el tema. Además, el Sikyon también hablará sobre la recientemente establecida BTAG, Defensa Voluntaria del Tíbet, una plataforma creada por la Administración Central Tibetana para involucrar a los jóvenes tibetanos de todo el mundo para defender y cabildear a favor del Tíbet. Luego de las interacciones con los jóvenes tibetanos, el Sikyon se dirigirá a la comunidad tibetana en Nueva York y Nueva Jersey. En Alemania, el Sikyon tiene previsto participar en una reunión de grupos de expertos seguida de una interacción con la comunidad tibetana local. En Canadá, el Sikyon interactuará con los jóvenes y la comunidad tibetana sobre los temas ya mencionados. El Sikyon Penpa Tsering de la Administración Central Tibetana, la Kalo Norsin Dolma y el secretario Tseggyal Chukyandrani interactuaron con activistas climáticos, científicos y empresarios que se encuentran en la ciudad para una conferencia climática de 3 días. El viernes de la semana pasada, una delegación de los Estados Unidos compuesta por Michael Quicken, asesor de seguridad nacional del líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, el senador Charles Schumer, el asesor militar, el capitán Patrick Ryan, que acompaña a Michael Quicken, Michael Schiffer, asesor principal y consejero del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el señor Graham Mayer, ministro consejero de la Embajada de los Estados Unidos, y Andrew Oh, oficial de Servicio Exterior de la Embajada de los Estados Unidos en Nueva Delhi, llegaron a Dharamsala para una breve visita a la Administración Central Tibetana. Después de llegar a la Administración Central Tibetana, la delegación se reunió con el Sikyon Penpa Tsering en la Secretaría del Kashaj. La Kalon de Educación Tarlan Dolma, la Kalon de Seguridad Yari Dolma, la Kalon de la Dirección de Información y Relaciones Internacionales Norsin Dolma, el secretario del Kashaj Tseggyal Chukyandrani y el secretario de la Dirección de Información y Relaciones Internacionales Karma Choying acompañaron al Sikyon Penpa Tsering durante la reunión. El lunes de la semana pasada, el Sikyon Penpa Tsering y el presidente del Parlamento, Khenpo Sonam Tempel, presidieron la ceremonia inaugural de la primera reunión del órgano de gobierno de la Asociación de Comerciantes Refugiados Tibetanos de toda la India.
En su discurso de apertura, el Xi Jinping Patsering anunció 2 vacantes en Delhi para supervisar y manejar los problemas que enfrentan los vendedores de suéteres tibetanos, considerando la facilidad de coordinación con políticos, comerciantes y funcionarios. El presidente del Parlamento, Khenpo Sonam Temple, sugirió a los comerciantes aventurarse en otros negocios además de su negocio anual de invierno. Asistieron representantes de alrededor de 247 comerciantes tibetanos. La reunión general de 3 días en Dharamsala tuvo lugar del 18 al 20 de abril de 2022. El sábado de la semana pasada, el Sillón y el presidente del Parlamento también asistieron a la presentación del libro de la traducción tibetana de la biografía de Kirti Rinpoche de Yang Lin Lee, titulada 3 vidas en una vida. Estuvieron acompañados por Geshe Lakdor, director de la Biblioteca de Obras y Archivos Tibetanos, la vicepresidenta del Parlamento Dolma Tsering, parlamentarios tibetanos, dignatarios, eruditos y monjes del monasterio de Kirti. El representante Karma Singh inauguró el 10º aniversario de la Copa de la Unidad de la Juventud Tibetana, el mayor evento deportivo de la comunidad tibetana en Australia, que comenzó el viernes de la semana pasada en Sydney. Al dirigirse a la ceremonia de apertura del evento, el representante Karma Singh enfatizó la importancia de la unidad entre los tibetanos y los instó a mantener el espíritu tibetano fuerte y vivo. El torneo anual es reconocido como el principal evento deportivo para los jóvenes tibetanos en Australia y un excelente ejemplo del poder unificador del deporte. Brinda una oportunidad para que los jóvenes tibetanos se reúnan para practicar deporte, desarrollar la autoestima y las redes sociales y participar en la comunidad australiana. Los dignatarios en la ceremonia de apertura incluyeron al alcalde del Consejo de Playas del Norte, el señor Michael Reagan, la gerenta del Servicio de Salud Multicultural, la señora Kathy Butler, el gerente del Consejo Multicultural de las Playas del Norte, la señora Sandra Simedic, y el presidente de la comunidad tibetana del estado de Nueva Gales del Sur, el señor Mick Marsering. Es todo por hoy, nos vemos la próxima vez, que tengan una excelente semana.